Hola a todos, soy el maestro Cabañas y les doy la más cordial bienvenida a este video educativo. En esta ocasión analizaremos el artículo 36A de la Ley Aduanera Mexicana. El artículo 36A está en concordancia con lo que establece el artículo 36. El artículo 36 establece que quienes importen y exporten mercancías están obligados a transmitir electrónicamente un pedimento. Bien, pues el artículo 36A establece que además de transmitirse el pedimento, se debe transmitir cierta documentación en forma electrónica o digital como anexo precisamente a este pedimento. Y vamos a hablar de qué tipo de documentación o de qué tipo de información estamos hablando. Tratándose de importación, de acuerdo a la fracción primera del artículo 36A, en el inciso A se establece que se debe anexar la documentación relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías, y estos datos deben estar contenidos en la factura o en algún documento equivalente. En la actualidad es el comprobante fiscal digital. Todos los países están ya en concordancia y están estableciendo la obligación de cada vez que se hace una operación comercial se realice la comprobación de la misma a través de una factura digital. Bueno, hay que hacer aquí la anotación en este inciso A de que no todas las operaciones de importación están obligadas a anexar esa documentación relativa al valor. De acuerdo a la regla 318 de las reglas generales de comercio exterior, solamente aquellas operaciones que superen $300 de valor comercial están obligadas a declarar la información relativa al valor. Así que, bueno, si yo estoy haciendo una operación que, por ejemplo, mi mercancía vale $250, yo no tengo que dar cumplimiento al inciso A de la fracción primera del artículo 36A. Pero, si tengo una mercancía que, por ejemplo, tiene un valor de $200 y en el mismo pedimento tengo otra que vale $300, bueno, en suma me dan $500. Por lo tanto, entonces, en esa circunstancia, yo sí estoy obligado a anexar la documentación relativa a ambas mercancías. El inciso B de esta fracción primera, tratándose del caso de importación, habla de la obligación de anexar al pedimento la información contenida en el conocimiento de embarque. Puede ser la lista de empaque, la guía o demás documentos de transporte, pero la importancia de este asunto es que son aquellas que requiera el SAT mediante reglas. Así que, haciendo alusión a esta limitante, en la actualidad solo se está obligado a anexar al pedimento la información relativa al conocimiento de embarque si es que mi mercancía ingresó por la vía marítima, o a la guía aérea si es que mi mercancía ingresó por la vía aérea. Cuando yo estoy haciendo el ingreso de mercancías por la vía terrestre a través de un medio de transporte carretero, no estoy obligado a anexar ninguna documentación relativa al medio de transporte. De acuerdo al inciso C de esta fracción primera, tratándose de la importación, debo anexar también la documentación que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación, que una vez que han sido identificadas en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura de la mercancía, está obligado una mercancía. Por ejemplo, si yo estoy importando una mercancía y al hacer la clasificación arancelaria de la misma resulta que la mercancía está sujeta a cumplir con una norma oficial mexicana, bien, yo tengo que anexar la documentación, el certificado de cumplimiento de esa norma. O, por ejemplo, si mi mercancía está sujeta a cumplir con un permiso previo de la Secretaría de Economía, debo anexar al pedimento el documento, el permiso previo electrónicamente emitido para poder demostrar el cumplimiento de esta regulación. Desde luego, no todas las mercancías están sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias. Por ejemplo, si yo tuviera que importar una plataforma de perforación marina, pues no está sujeta a ninguna regulación o restricción arancelaria, y en ese caso no me resulta obligatorio el inciso C de la fracción primera del artículo 36A. Pasando al inciso D, habla de anexar al pedimento la documentación que determine la procedencia y el origen de las mercancías, pero hay que hacer la alusión que dice para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, para cuotas compensatorias, para cupos, para marcado de país de origen o para otras medidas que al efecto se establezcan. Bueno, en la actualidad no hay alguna otra medida que se establezca al respecto, así que entonces solo se hace obligatorio anexar el certificado de origen
cuando yo quiero solicitar una preferencia arancelaria al amparo de los tratados de libre comercio que México ha firmado con el resto del mundo. O también para evitar pagar una cuota compensatoria. Si, por ejemplo, yo tengo una mercancía que está obligada a pagar una cuota compensatoria, por ejemplo, si se trata de una lámina rolada en frío procedente de Rusia, bueno, México le ha impuesto una cuota compensatoria, pero si yo estoy importando la lámina procedente de Brasil, por ejemplo, bueno, no estaría obligado a pagar la cuota compensatoria si demuestro con el certificado de origen que mi mercancía no es originaria de Rusia. En ese caso, yo estoy obligado a anexar, de acuerdo al inciso D, el certificado de origen. También, por ejemplo, si yo estuviera importando autos, por ejemplo, al amparo de un tratado de libre comercio con Japón, y está sujeto esto a un cupo determinado, pues tengo doble razón para anexar el certificado de origen al amparo del tratado con Japón, ya que lo estoy haciendo al amparo de un cupo, para importar dentro de ese cupo una determinada cantidad de mercancías, de autos en este caso, y además para gozar de la preferencia arancelaria en el marco del tratado con Japón. Así que por ambas situaciones yo tendría que anexar de manera obligatoria el certificado de origen. Pero si no estoy solicitando una preferencia arancelaria, si no está mi mercancía sujeta a una cuota compensatoria o está sujeta a un cupo, no estoy obligado a anexar ningún certificado de origen. Pasando al inciso E de la fracción primera del artículo 36A, también estoy obligado a anexar al pedimento de manera digital o electrónica el documento que conste, en el que conste la garantía efectuada en la cuenta aduanera a que se refiere el artículo 84A, pero solamente cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría. En el momento actual solamente existen tres tipos de mercancías que están sujetas a un precio estimado. Hablamos de calzado, de ropa y hablamos de autos usados. Esos tres tipos de mercancías en la actualidad están sujetas a un precio estimado. Y vamos a suponer que yo estoy importando de manera definitiva cualquiera de esas tres mercancías, o ropa, o calzado, o un auto usado. Bueno, solamente se hace obligatorio para la importación definitiva, porque la importación temporal no está sujeta a garantizar mediante una cuenta aduanera de garantía, toda vez que la mercancía se va a retornar al extranjero en un tiempo determinado. Así que solamente este inciso E le resulta aplicable cuando yo destino la mercancía al régimen de importación definitiva. Pero además, también debe coincidir con que el valor declarado, el valor en aduana declarado, sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría. Por ejemplo, si un calzado me dice que tiene un precio estimado de $20, bien, entonces para que yo tenga la obligación de anexar una cuenta, un depósito en la cuenta aduanera de garantía, el precio individual del calzado tendría que ser inferior a $20. Pasa lo mismo con los autos. Por ejemplo, si yo tengo un auto usado cuyo precio estimado es de $2,000, pero yo estoy importando el vehículo con un valor en aduana de $2,500, entonces yo no tengo por qué anexar ningún depósito en cuenta aduanera de garantía, toda vez que no se cumple la condición de que el valor declarado en aduana sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría. Bien, ahora, ¿cuál es el monto de la garantía? Bueno, eso depende del cálculo de las contribuciones. Yo tengo que hacer el estimado considerando el precio estimado, calcular el impuesto general de importación a ese precio estimado, el DTA a ese precio estimado, el IVA y todas las demás contribuciones que le resultaran aplicables. Y entonces hacer la diferencia entre el cálculo de las contribuciones considerando el valor en aduana que yo declaré. La diferencia entre lo que yo declaré en el pedimento con valor en aduana, con IGI, con IVA y con DTA, la diferencia de esas contribuciones, a eso se refiere el monto de la garantía que establece el inciso E de la fracción primera del artículo 36A. Bien, ahora también hay que aclarar que en caso de que mercancías sean susceptibles de ser identificadas individualmente por traer una marca, modelo o número de serie, pues es necesario declarar esa información también en el pedimento. De hecho, la sanción por no hacer esta declaración es bastante fuerte. Pero no nada más debo declarar la marca, el modelo o el número de parte o de serie de una mercancía.
porque puede no traer ninguno de estos datos, pero puede tener especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar una mercancía y distinguirla de otras similares, como por ejemplo la potencia de un motor. También es un dato, que es una especificación técnica y que si existe el dato, porque también hay que aclarar que dice la obligación recae cuando dichos datos existan. Si esa información existe, bueno, entonces es necesario declararla. Bien, ¿dónde se debe de consignar esta información? Pues se debe consignar en la información transmitida relativa al valor y demás datos de comercialización de las mercancías que se transmite de acuerdo al artículo 59A de la ley aduanera en vigor. Todas las mercancías que sean susceptibles de identificarse con parte, modelo, número de serie, marco, modelo, deben tener la obligación de declarar ese dato en el pedimento. Ahora también hay que aclarar que las empresas IMEX, cuando hacen importaciones temporales de insumos que van a incorporar a otros bienes que finalmente serán transformados en otros, bueno, en ese caso, esas mercancías, aunque ostenten marcas, modelos y números de serie o datos individuales de identificación, no estarán obligados a declarar. ¿Por qué? Bueno, pues se entiende porque al final esa mercancía será incorporada en otro bien terminado. Vamos a suponer que yo estoy importando, por ejemplo, una computadora para un auto. ¿Ok? Y la computadora tiene marca, modelo y número de serie, que la importa temporalmente una ensambladora de vehículos en México. Bueno, cuando retorna al extranjero, ese bien va a retornar incorporado en un auto. Entonces, por eso, en esta ocasión, tratándose de ese tipo de circunstancias, las empresas IMEX no tienen por qué declarar la marca, modelo y número de serie, pero solamente tratándose de la importación temporal de bienes que van a ser incorporados a otros, que posteriormente serán retornados al extranjero. Si hablamos de bienes importados de manera definitiva, sí tienen la obligación de declarar esa información. Bien, ahora pasaremos a la parte de la exportación. ¿Cuáles son las obligaciones en el marco de la exportación? Bien, de acuerdo al inciso A de la fracción 2, también se debe declarar la información relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías. Hay que aclarar que tratándose de la exportación, no hay una limitante de valor. Cualquier valor de las mercancías, desde $1 o $1, se tiene la obligación de declarar la documentación relativa al valor de las mercancías. Y desde luego, de acuerdo al inciso B, pues también se está obligado a comprobar con la documentación electrónica el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación. Que, cabe aclarar, a la exportación hay muy pocas regulaciones, pero sin embargo, si una mercancía está sujeta, como el tequila, por ejemplo, a cumplir con una norma, se debe demostrar, como el café, por ejemplo, a cumplir también con un certificado de origen. Bueno, tratándose de mercancías de exportación que hubieran sido importadas en los términos del artículo 86, aquellas que tendrían que regresar en máximo un año en el mismo estado y que ostenten marcas, modelos y números de serie, pues también se debe declarar esta información cuando dichos datos existen, con la finalidad de corroborar de efectivamente que se está retornando la misma mercancía. Y hay que mencionar que no se exigirá la transmisión electrónica de la información relativa al valor y demás datos de comercialización de la mercancía en importaciones y exportaciones efectuadas por embajadas, consulados o miembros del personal diplomático y consular, pero solamente los extranjeros. Tampoco tratándose de energía eléctrica, de petróleo crudo, de gas natural y sus derivados cuando se hagan solamente por tubería o por cables, y desde luego cuando se trate de menajes de casa, no se estará obligado a cumplir con la obligación de los datos relativos al valor de las mercancías.